Iniciamos la grabación. Bueno, pues entonces, como ya lo adelantábamos, en la clase de hoy vamos a hablar de diseño centrado en el usuario, que hemos estado hablando mucho acerca de la importancia de entender al usuario y pensando en esta idea de entender al usuario, pues justamente hay una metodología específica que habla acerca del diseño centrado en el usuario o que se trata de poner al centro del proceso al usuario. Entonces, ¿qué podemos entender como el diseño centrado en el usuario? Pues justamente en este caso la Asociación Profesional de Usabilidad dice y nos describe esto como un enfoque de diseño. Eso es lo importante, no nos está diciendo que es un proceso de desarrollo de software, nos está diciendo entonces que es un proceso de diseño y esto nos amplía las opciones para imaginar cualquier diseño, el diseño de cualquier tipo de producto, donde entonces que va a tratar de poner al centro de la discusión a los usuarios que van a utilizar este producto. Y entonces, justo pues de pronto la inspiración o los primeros acercamientos al diseño centrado en el usuario, pues vienen del diseño industrial militar en la década de los 50. Justamente ellos planteaban que para poder optimizar y poder hacer una adaptación a las necesidades que los humanos tenían, pues el diseño entonces debería estar guiado por un proceso de investigación que se basaba en antropometría, ergonomía, arquitectura y biomecánica. Observemos cómo aquí entonces no nos están hablando ya de sistemas de cómputo, no nos están hablando de interacción con dispositivos, ¿no? Están hablando mucho de los procesos de investigación, de cómo la gente interactúa con los productos cuando los manipula, cuando está entonces tocándolos, usándolos para resolver la actividad. Entonces ahí es donde se vuelven importantes estos procesos de investigación. Y eso entonces nos lleva a que las nociones del diseño centrado en el usuario pues pueden ser más amplios que lo que nosotros ahora estaremos observando y estaremos aplicando para el desarrollo de sistemas de software. Entonces, en el 55, pues, Henry Dreyfus populariza esta idea precisamente cuando se producen estos teléfonos en serie, donde se empiezan a cuidar algunos aspectos. Entonces, por ejemplo, uno de los elementos centrales que probablemente a los chicos que ahora no nos acompañan, pues no los identifican o no han interactuado con estos elementos. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando tú quieres mover, cuando estaban estos dispositivos fijos y tú necesitabas moverte un poco? Pues seguro les pasa a lo mejor con sus audífonos, ahora que regresamos a este esquema de estar conectados. Si algunos, como yo lo hago todavía, utilizan estos audífonos de cable, pues de pronto estás trabajando muy cómodamente y necesitas moverte. Y el mismo cable se te puede enredar, o a mí me sucede que en el escritorio de pronto el cable está ahí enredado con los cables de la computadora. Bueno, pensando en estas dificultades de los cables, pues justo lo que ellos plantean es tener un cordón que es capaz de extenderse y evita que se enrede y inclusive pues en algunos hogares se podían tener estos cables mucho más largos para que la gente pudiera desplazarse hacia otras áreas. Insisto, en esta parte pues ya actualmente es más común que tengamos teléfonos inalámbricos y entonces estas problemáticas de podernos mover mientras hablamos por teléfono pues no es tan indispensable, no es a lo mejor pues, de pronto es razonable pensar en un cable, pero pues este puede ser una realidad. Y era muy común justamente que en las cocinas se tuvieran de estos cables mucho más largos y que seguramente sí lo habrán visto películas o series donde la gente tiene un gran cable con el cual se pueden mover por toda la cocina y estar utilizándolo.
Aquí, por ejemplo, también uno de los elementos centrales de este dispositivo eran estas patas que ayudaban a sostener el auricular, de manera que aquí se podía evitar que la llamada se cortara si este teléfono se volteaba, es decir, si el dispositivo se caía, aquí están unas pequeñas pestañas que hacían que cerraban entonces el circuito. Entonces si se te caía el teléfono y se volteaba, pues podías perder tu llamada. Lo que hacen estos dispositivos es que si el teléfono, el aparato se cae, pues cae sobre estas pequeñas patas y la llamada no se cortaba. Entonces vean cómo aquí ya se está pensando en el usuario, en que la gente tomaba estos dispositivos y se andaba moviendo, o después se caían, y entonces, ¿cómo hacemos para que evitar estas cortes accidentales? También, por ejemplo, que dice aquí que el cuerpo tiene una forma semicircular, y entonces cuando tú lo sostenías con una mano, evitaba que se te cayera el aparato. Entonces, eso también generaba un mayor confort en su uso. Otro de los elementos centrales, la distancia entre el micrófono y el auricular se basó en el promedio de las distancias de más de 2000 rostros. Ahora ya no tenemos tanto problema con esto, porque inclusive ahora estos audífonos o estos manos libres que se insertan en el oído, pues son capaces de tomar muy bien la voz de las personas. Pero aquí, como era un micrófono que estaba dirigido hacia la voz, hacia la boca, para poder captar de mejor forma la voz, pues era importante que se tuviera justo lo más de frente posible. Entonces, aquí justo era muy importante estas distancias. Y también, por ejemplo, los números y las letras se ponen en un bajo relieve, de manera que cuando los usuarios los van girando estos discos, pues no desgastaran los números justo por el uso excesivo de estos dispositivos. Entonces, por eso aquí se vuelve muy importante cómo este es uno de los primeros productos donde se ve desarrollado o aplicado de una manera muy importante las necesidades del usuario, el conocer a tu usuario y entonces atenderlos a través del diseño de uno de estos productos. Ana Lilia, no sé si quieras comentar algo sobre estos bonitos diseños centrados en el usuario de estos teléfonos. Ay, a mí me encantaban y después llegaron los de colores, ¿no? Que eran verdes, bueno, de varios colores. Yo tenía uno verde y lo amaba. Yo no sé por qué no sé dónde haya quedado, pero seguro lo haber regalado. Y también teníamos, como dice Gus, uno en la cocina y otro en el baño también, pues porque resulta que a veces corrías, ¿no? Para un lado y para el otro para contestar. Y además del de la sala, ¿no? El de la sala siempre era el más bonito, los otros eran así como más prácticos. Y una anécdota curiosa que como tú dices, de esta generación no los conoce, mi hijo cuando veía el teléfono dice que él no entendía cómo yo llamaba. Decía, pero es que cómo llama. Y entonces dice que un día se quedó ahí viendo hasta que entendió que el número se marcaba con pues eso, este, pues con el círculo de en medio, ¿no? Pero dice, pero yo no entendía, decía, ¿cómo le hace para marcar un número? Y bueno, pues son esas cosas. Y la verdad es que además eran pesaditos, ¿no? Estos teléfonos eran robustos, eran bastante robustos. Y sí, o sea, eran maravillosos. Y más bien también el otro cable que se utilizaba muy largo era el cable que conectaba. O sea, a lo mejor como dices, el del auricular al teléfono, sí, pero el cable que conectaba ¿cómo se llama? Pues a la línea, ese A la también cajita era en las largo. paredes, ¿no? Exacto, y eran largos, largos para que te pudieras mover por toda la sala, por todos lados. Sí, sí, eran hermosos. Sí, pero justamente cuando estos dispositivos estaban fijos, por ejemplo, en la cocina, en una pared, entonces el que era muy largo era este, para que no tuvieras que andar cargando todo este dispositivo, que era pesado. Entonces solo agarrabas el auricular y te podías también mover con estos cables muy largos.
pensando pues que algunos de estos dispositivos se instalaban en la pared y que no era justo este modelo, este era más bien un modelo sobremesa. Pero bueno, se vuelve interesante pues cómo aquí estos elementos se diseñaron en términos de entender el uso que le daban los usuarios a estos dispositivos. Y entonces, justamente lo que nosotros hemos hecho ya como parte de diseño de tecnología es un marco de trabajo, no es que justamente ya nos defina cómo exactamente hacer nuestras tareas, sino que nos enmarca cómo nosotros debemos de pensar y en términos justamente de lo que hemos platicado las semanas anteriores acerca del diseño de la interfaz de usuario, pues entonces vemos cómo hay un match muy claro entre las etapas del diseño de la interfaz de usuario y el diseño centrado en el usuario. De manera que entonces para el diseño de las interfaces de usuario, para el diseño de productos tecnológicos, para el diseño de experiencias de usuario, pues el diseño central en el usuario pues es una herramienta central que nos ayuda a guiar el proceso. Entonces, justamente, pues ahora lo que nos ponemos a pensar es cómo la gente usaba estos sistemas y creaba sus propios modelos mentales a partir de los procesos de interacción. Y esto que acaba de comentar Ana Lidia justamente es lo que sucede con estos propios modelos mentales. Internamente, Ana Lilia ya sabía cómo usar este dispositivo, pero su hijo de pronto decía, pues es que ese dispositivo es muy raro, no coincide con mi modelo mental de cómo usar un teléfono. Entonces, por eso es que a él seguramente le costaba más trabajo, porque el modelo mental de cómo hacer una llamada no coincidía con el uso de ese dispositivo. Hasta que ve entonces cómo Ana Lilia lo usa, pues entonces él va construyendo su propio modelo mental de ese dispositivo y entonces él ya es capaz de poderlo utilizar a partir de la construcción que él hizo. Y entonces, bajo esta idea en el diseño centrado en el usuario, pues se hablan de estos modelos que ya habíamos venido mencionando, pero que es muy importante resaltarlos en esta etapa. Una cosa es el modelo conceptual, que es el que ustedes como diseñadores de un sistema, de un producto, de una experiencia, de la aplicación que ustedes están creando, ustedes internamente construyen este modelo conceptual. Cuando ustedes hacen la planeación de su sistema, pues plantean esto que les vamos a denominar modelo conceptual. Después está la interfaz que puede ser una página web, que puede ser la interfaz en un dispositivo móvil, que puede ser el propio objeto físico. Ese es también una interfaz y entonces esto es la imagen que el sistema le presenta al usuario. A partir de estas cualidades, entonces, que están representadas en la interfaz, el modelo conceptual le llega al usuario. Y entonces, el modelo mental es lo que el usuario va desarrollando a partir de acercarse a estos dispositivos, a partir de ir entendiendo entonces la forma en que el modelo conceptual se traduce en estos dispositivos. Yo les preguntaría, seguramente ustedes han visto que las personas tienen su dispositivo móvil y para hablar hacen esto y se acercan y están aquí gritándole. Y después, cuando empiezan a escuchar que ya les van a hablar, hacen esto. Y entonces están así. ¿Por qué cree que sucede eso? ¿Está mal diseñado el celular? ¿Qué opinan? ¿Por qué pasa esto? Este, pues yo pienso que precisamente por la monotonía de cómo estamos acostumbrados a utilizar en general un teléfono, que siempre nos acostumbramos a contestarlo directamente mediante el micrófono en la boca y bueno, y el otro, la bocina en la oreja.
Entonces, a pesar de que nosotros sabemos que ya lo tenemos en altavoz, en cuanto entra la llamada, inmediatamente por costumbre lo ponemos en la oreja. Bueno, eso es lo que yo pienso. ¿Qué opinan los demás? Gracias, Raúl. ¿O será que los dispositivos están mal diseñados? Pues creo que más bien es el hecho de que, o sea, como que naturalmente lo que pensó quien diseñó pues el teléfono es que siempre contestáramos así, ¿no? Como con la voz, bueno, más bien con el micrófono abajo y el auricular arriba, ¿no? Sin embargo, pues sí, o sea, tal vez nosotros como que hemos cambiado esa forma por comodidad o por, pues no sé, pero por ejemplo, yo sí acostumbro mucho como que tener el altavoz y para, pues sí, pues para tener las manos libres, ¿no? Y ya, pues no importa en dónde ponga el teléfono, ya desde ahí escucho y me oye, ¿no? Pero sí está como de tener las manos ocupadas, preferiría, ¿no? Sin embargo, creo que está diseñado para, pues para siempre tenerlo cerca de... Te dejamos, al final cerraste tu audio, Daniel. Sí, sí, no, nada más era eso. Lo que quería Ok, comentar. gracias. Sí, gracias. El culpable, tú, Ana Lidia, ¿qué opinas? Es que yo nunca lo hago, entonces no sé, sí he visto a la gente que hace eso, pero yo nunca lo hago, entonces, Ajá, sí, pero ¿qué como crees que nunca, sea? sí, sí, pues no sé, o sea, que piensan que hay un micrófono abajo, ¿no? Sí, o sea, sí tiene Mm, un micrófono abajo, pero efectivamente. eh, a ver, vamos a escuchar a Guillermo. ¿Qué nos cuentas? a ver. Bueno, yo pienso que es porque nosotros, al enfrentarnos a algo, a una experiencia nueva, siempre recurrimos a la parte, a nuestra experiencia pasada, ¿no? Entonces, por lo regular, los que hacen eso son personas mayores que interactuaron más. Su forma de comunicarse vía telefónica siempre fue, pues así, con una bocina, con exactamente ese teléfono, donde, como mencionaba mi compañero, la bocina está en la oreja y el micrófono está en la boca. Aunque ahorita actualmente los teléfonos, tú los puedes tener, estás viendo la cámara y puedes hablar, escuchar, sin tener que mover tu teléfono porque ya están diseñados de esa manera. Pues la experiencia previa que tienen pues los adultos o adultos mayores, por lo regular, entonces esa experiencia es con la que llegas a esta nueva experiencia, ¿no? Los dispositivos están bien diseñados, pero diseñados para un público, el público que los va a ocupar en su mayoría, ¿no? Que serían pues, personas más jóvenes y que pueden asimilar esto como una nueva experiencia, no parten de una experiencia pasada, ¿no? Exactamente, Guillermo. Esto que estamos viendo en pantalla es el culpable de que la gente haga eso, porque efectivamente el modelo, ahora sí lo podemos poner ya de manera más formal, el modelo mental de esas personas es para este tipo de comunicación. Y entonces, efectivamente, ellos ya construimos nuestro modelo mental de que aquí tenemos que hablar y acá se escucha. Y entonces, aunque los dispositivos hayan cambiado, aunque se haya hecho una evolución y eso ya no es necesario, de todas formas, el modelo mental que nosotros ya tenemos en nuestra mente, ya es muy difícil modificarlo. Y efectivamente, pues para los chicos que se acercan por primera vez a los dispositivos y ya no tuvieron esta interacción, pues es más fácil que efectivamente no hagan eso porque confían en que está. Más bien para ellos lo normal es siempre estar así, ya sin tener que estar haciendo ese movimiento. De pronto a lo mejor también algunos lo harán porque de pronto alguien les dice, es que no te escucho. Entonces, bueno, pues en ánimo de tratar de que te escuchen mejor, pues probablemente lo muevas hacia el frente. Entiendes que en tu modelo mental es claro que en la parte inferior
hay un micrófono y entonces por eso lo tratas de acercar a tu voz. Pero en esencia, lo explicó muy bien Guillermo, el problema es el modelo mental que se construyó. Aunque el modelo conceptual nos diga otra cosa, nosotros podemos tener un modelo mental tan arraigado que es muy difícil que la gente entonces pueda cambiar ese modelo mental. A pesar de que, por ejemplo, las personas traigan audífonos, que inclusive traigan también manos libres, si reciben una llamada, le quitan los audífonos para poderlo atender, porque su modelo mental les dice, la llamada se toma de esta forma. Y es muy difícil cambiar esos modelos mentales. Entonces, eso hace que cuando nosotros construyamos este modelo conceptual, si este modelo conceptual plantea una idea y esta interfaz no es capaz de reflejarlo, y como ya ustedes lo dijeron, pues trasladaremos lo que conocemos hacia lo que alcanzamos a ver de la interfaz. Y eso es lo que hace que nuestro modelo conceptual no siempre y en general no vamos a lograr que sea idéntico al modelo conceptual. Entonces, de pronto nos podemos preguntar, ¿por qué no entienden mi interfaz? Pues muchas veces es porque justo la interfaz no logra transmitir correctamente este modelo conceptual, o porque el modelo mental que las personas tienen es tan arraigado que es muy difícil cambiarlo. Y entonces, por eso, ¿se acuerdan que la semana pasada hablábamos de los principios de diseño? Pues algunos de estos principios están asociados al tema de tomar recordemos este término que usábamos, de tomar las experiencias que ya ellos conocen y poderlas llevar a este nuevo espacio del trabajo de su modelo conceptual. Por eso es que tenemos el escritorio en nuestras computadoras, tenemos el bote de basura, no es la caja de basura, es el bote de basura, porque entonces ahí tenemos ya ideas que nos ayudan a transitar hacia el entender este concepto basados en los modelos mentales que ya tenemos allí construidos. Y entonces, pues lo que es importante resaltar en esta parte es que la imagen del sistema va a ayudar al usuario en la adquisición y la construcción de este modelo mental y si lo hacemos bien, vamos a lograr que este modelo mental se ajuste lo más posible al modelo conceptual creado por ustedes. Y entonces, lo que trata de hacer el diseño centrado en el usuario es asegurar que esto se logre. Entonces, que logremos que los usuarios usen bien, usen de forma adecuada este dispositivo. Perdón, aquí me equivoqué, es que se está metiendo un ruidito que no sé dónde es. Perdón. Listo, ya. Entonces, perdón, me adelanté. Y entonces, el objetivo es ponernos entonces a plantear preguntas para la resolución, para la construcción de nuestros de nuestro producto. Y entonces, esto nos lleva a pensar quién usará el sistema, qué es lo que va a hacer con él y qué información necesitará para alcanzar sus objetivos. Entonces, veamos cómo antes dijimos, pues necesitamos entender al usuario. Acá ya estamos encontrando preguntas específicas que le vamos a hacer al usuario para poder entender qué es lo que él va a hacer y qué es lo que él necesita. No, el enfoque de diseño centrado en el usuario no es el único. Existen otros, uno de ellos es el enfoque centrado en el diseñador, donde el diseñador, entonces, a partir de su visión personal, sabe qué es lo mejor en cada momento. Él plantea una solución y dice, yo sé que en esta etapa lo mejor es que el usuario haga estas actividades. También tenemos el diseño centrado en la empresa, donde, por ejemplo, en el caso de los sitios web, se diseña entendiendo bien qué es lo que la empresa quiere transmitir
cuál es la estructura que quiere comunicar y las necesidades específicas de la empresa que deben de ser comunicadas a través de ese objeto, que es el sitio web. También tenemos el diseño centrado en el contenido, donde lo importante es la información y cómo está organizada esa información para que entonces esto plantee una estructura adecuada al contenido. Tenemos por otro lado el diseño centrado en la tecnología, donde lo central es pensar en la tecnología y entonces cómo esta tecnología vamos a utilizarla para implementar una solución. Aquí entonces lo primero que nos vendría a la mente es, ¿y estas metodologías son incorrectas? La metodología más correcta es la metodología centrada en el usuario. Dirían ustedes, pues seguro Gustavo va a decir que sí, porque él nos está vendiendo el diseño centrado en el usuario. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Las otras metodologías están mal o también tienen algunas ventajas? Guillermo, te escuchamos. Bueno, yo pienso que por ejemplo, el que está centrado en el diseñador tiene la ventaja de que trabajas más rápido, ¿no? Se centra en el diseñador porque es alguien que ya tiene mucha experiencia en estos desarrollos y entonces sí puede hacer una aportación o puede tener una visualización de qué es lo que se debe de hacer, porque ya se ha enfrentado a diferentes errores o diferentes circunstancias y ya sabe cómo resolverlas. Entonces, esto lo que facilita es un trabajo más veloz, ¿no? O tal vez ya se enfrentó a ese público, ya lo conoce muy bien, entonces esa experiencia pues es muy valiosa porque se puede trabajar mucho más rápido. Eso es lo que yo pienso. Muy bien, Guillermo. Antes de contestar, vamos a escuchar a Daniel. Bueno, antes de complementar lo que estás diciendo, vamos a escuchar a Daniel. Y pues yo digo que ninguno, o sea, más bien, cada uno es mejor que el otro en función de para quién sea el objetivo, ¿no? O sea, más bien ya depende de la necesidad que se requiera cubrir, ya sea sí, o sea, por ejemplo, si una empresa nos pide hacer una página web, pues no nos vamos a centrar en la tecnología, ¿no? Sino más bien a que sea fácil, pues, de usar esa página web para la empresa. Y en el caso de una app, pues nos vamos a enfocar al usuario, ¿no? No tanto como que a mostrar también la tecnología, ¿no? O sea, yo creo que depende más bien, pues, de el objetivo, o sea, que tengamos bien claro hacia dónde vamos a dar solución, ¿no? Efectivamente, sí, justo están mencionando puntos muy puntuales y adecuados. Efectivamente, todas estas metodologías son adecuadas y cada una tiene sus bondades. El ejemplo que nos estaba poniendo precisamente Guillermo, me parece que lo podemos ver reflejado en algunas cosas, en algunos espacios, por ejemplo, como las experiencias que ocurren en los parques de diversiones. Pensemos entonces allí a los expertos en los parques de diversiones, pues ellos en realidad si generan un nuevo espacio, normalmente pues no van a preguntar, no saben quién es el usuario porque es una nueva experiencia la que están construyendo. Entonces eso nos lleva a que pues no le podría preguntar al usuario porque al ser una nueva experiencia, pues a quién le pregunto, ¿no? No hay como tal un usuario a quien yo pudiera referenciarme porque no existe esa experiencia y entonces allí es muy importante el diseñador, que el diseñador logre transmitir lo que él sabe acerca de cómo pudieran ser interesantes las experiencias en los parques de diversiones. Entonces, allí, justo como bien lo dijo Guillermo, pues se vuelve central esta experiencia. El problema cuando seguimos un diseño centrado en el diseñador es que a veces el diseñador puede sentir que
su visión es la única adecuada y entonces de pronto valdría la pena también mirar a los usuarios. También esto mismo pasa con el diseño centrado en la empresa. Ustedes, como ya decía Daniel, pues si la empresa me pide construir un sitio web que transmita cómo se desarrolla, cuál es el perfil de su empresa, cuál es la información que quiere transmitir, pues entonces lo normal es usar un diseño centrado en la empresa donde tratamos de comunicar lo que para ellos es importante y lo que para ellos quieren transmitir. Pero cuando en ese sitio institucional también se agrega algún servicio, de pronto la empresa podría decir, yo digo que el proceso se hace así, aunque ese es un servicio para el cual sí existen usuarios y sería mejor preguntarles a ellos cómo se sienten más cómodos al utilizar estos sistemas. Y eso es justamente el problema que se tienen con algunos servicios institucionales, que de pronto se basan tanto en la filosofía de la empresa que se olvidan del usuario y el usuario entonces pues no sabe cómo utilizar sus sistemas de forma autónoma. Entonces allí hay una distancia que de pronto es difícil poder decir hasta dónde funciona el diseño, uno de estos enfoques y hasta dónde podría complementarse con los otros, pero es importante que ustedes tengan presente que existen estos y entonces cuando ustedes desarrollen una experiencia, desarrollen un producto, pues se puedan apoyar de cada una de estas filosofías. Por lo pronto nos estamos enfocando en el diseño centrado en el usuario y seguiremos un poco hablando de sus bondades. Como proceso, el diseño centrado en el usuario, pues, parte de una etapa de planificación donde el diseñador empieza a plantear qué es lo que debería de hacer este producto. Para eso, entonces, se empieza a especificar el contexto de uso. Vean cómo este término, el especificar el contexto de uso, no aparece como tal en la ingeniería de software. La ingeniería de software parte desde la especificación de requisitos. Y en el proceso de diseño centrado en el usuario sí nos dice, a ver, ¿dónde se va a usar? ¿Cómo se va a usar? No solamente pensamos en qué queremos que haga, eso ya viene acá. Entonces, en esta especificación del contexto de uso, pues nos permite o le permite a los diseñadores de estos productos pensar más acerca de cómo se va a usar, el entorno, las características que pudieran afectar, ambientales, de ruido, distintas condiciones que podrían impactar en el diseño de este producto, para que ahora sí nosotros podamos especificar los requisitos, ya formalmente empezar a pensar en la funcionalidad que necesita, pero aquí debemos empezar a pensar siempre en el usuario, la funcionalidad que necesita el usuario. Y entonces, esto ya bien entendido dónde se va a usar, qué debe hacer, podemos nosotros empezar a construir soluciones de diseño, que en particular también a veces les llamamos prototipos. Estos prototipos pueden ser una solución física, un producto físico, puede ser un software, que esto puede ser entonces una interfaz como la que ya empezábamos a hacer en las sesiones anteriores y que nos presentó la sesión pasada Daniel. Y el punto entonces es que estas soluciones de diseño se evalúan. Normalmente en esta evaluación, pues la evaluación debería hacerse con los usuarios. Deberíamos nosotros pensar, identificar si esta solución satisface o no los requisitos del usuario y si hay algún ajuste que hacer, pues este proceso cíclico le puede dar tantas vueltas como sea necesaria hasta que se satisfacen todos los requisitos o al menos los requisitos que necesitamos para lanzar una primera versión de este proceso. Y entonces, pues si lo comparamos esto con el proceso de diseño de interfaz, pues hay etapas muy parecidas, que justo era la especificación de requisitos, el diseño, aquí mismo queda el desarrollo y acá está la evaluación. Se agrega principalmente esta etapa de especificación del contexto de uso. Entonces,
justo lo que viene a la mente es, entonces yo cuando construya mi software, ¿qué sigo? Un proceso de ingeniería de software, un proceso de diseño de interfaz o un proceso de diseño centrado en el usuario. Lo que entonces empieza a surgir son algunas propuestas que tratan de lograr construir intersección en todos estos procesos de construcción de productos, de manera que no lo veamos como que para construir un software uso una metodología, sino que ustedes, si deciden seguir como base el diseño centrado en el usuario, pues entonces a lo largo de las etapas de su proceso de desarrollo de software que usa la empresa, que usan de forma personal, pues pueden identificar cómo estas etapas pueden agregarle valor a su proceso sin que necesariamente se cambie, sino estar diciendo que en su proceso ya institucionalizado o que trabajan ustedes de manera personal, pues estas etapas se van cuidando. Y también esto facilita que, por ejemplo, si alguien quiere desarrollar un proyecto más personal, pues esto también nos da un entorno general de trabajo, de etapas generales que debemos de trabajar, y entonces no estamos improvisando la construcción de nuestro producto, estamos tomando como referencia un proceso general que se va adaptando de acuerdo a las necesidades. Entonces, no vean que el diseño centrado en el usuario está peleado con ingeniería de software, sino más bien que busca que guiar la forma en que ocurre. Y entonces, para aquellos que quisieran meterse más en ingeniería de software, pues en los procesos de ingeniería de software, pues hay justo algunas metodologías que también siguen estos procesos cíclicos. Existen las metodologías de desarrollo incrementales que mapean muy bien con el diseño centrado en el usuario, y entonces podemos sumar los dos esfuerzos de estas dos metodologías y de esta manera se integran de manera adecuada. Para aquellos que ya trabajan en alguna empresa, pues también pueden sugerir el uso del diseño centrado en el usuario, cuidando estas etapas, poniendo al centro del proceso al usuario, pero siguiendo los procesos generales que ya usan sus empresas. Y entonces, esto pues nos lleva a la forma, o nos empuja a entender las necesidades del usuario. Y como ya lo decíamos, entonces lo que nosotros hacemos es primero entender el contexto en el que se desarrolla todo esto, toda esta construcción. Por un lado vamos a tener entonces al equipo de diseñadores que va a observar al usuario. Al usuario lo observaremos en su entorno preferentemente, es decir, si nosotros sí vamos a construir una experiencia digital de una actividad que se desarrolla, es decir, ustedes van a una empresa, los contrata para construir una solución de software que les ayude a automatizar ciertos procesos, pues entonces tienen que ir al entorno a ver cómo se hace esta actividad del usuario, observar al usuario cómo él día con día hace el registro de productos, hace el seguimiento de los productos en una línea de producción. Entonces, el equipo de diseñadores observa esta actividad en su entorno, y a partir de la participación de los usuarios, también como parte del equipo de diseño, pues nosotros podemos obtener de mejor manera y de una manera más veraz las necesidades del usuario, la forma en que las tareas se realizan y son más efectivas para que los procesos se desarrollen de una manera adecuada. De esta forma, entonces, a grandes rasgos, las necesidades del usuario, pues, se tienen que estudiar en el entorno propio de la actividad de nuestro usuario. Y esto nos lleva, aquí se empieza a diferir la manera en que trabajan las metodologías, ¿no? Yo, si sigo un enfoque centrado en el diseñador, pues yo como diseñador puedo construir las propuestas desde mi espacio de diseño. Si yo voy a trabajar diseño centrado en el usuario, tengo que trasladarme al entorno
donde se realizan las actividades del usuario para poderlas estudiar y poder entonces observar de mejor forma. Recuerdo que Guillermo nos platicaba un poco de cómo está haciendo la construcción de su producto y justo me parecía que él estaba conversando, nos comentaba en esta plática que tuvimos en el curso de Ana Lilia, que justo lograste tener una muy buena aproximación a entender al usuario, a entender su tarea. Lo que ya no supe en ese momento fue si lograste entrevistarlos, lograste conocer el entorno en el que ellos trabajan. No sé si nos puedas comentar algo de eso, Guillermo. Sí, claro. Bueno, mi usuario son niños. Yo estoy enfocado en los niños que ocupan bueno, que juegan ajedrez en torneos y pues por la pandemia se fueron a la parte, a las plataformas digitales que existen, pero hubo una deserción. Entonces, ahorita estoy como en la plática con los expertos y ellos me han compartido como la experiencia que han tenido desde su punto de vista. Apenas voy a llegar a esa etapa en la que ya voy a hacer una evaluación directamente con los usuarios. Todavía no he llegado a esa parte, pero sí, sí es algo fundamental para mi proyecto, el acercarme a ellos. Pero ahorita estoy con los expertos y desde su visión hacia los usuarios, cómo han percibido los usuarios, y cuáles han sido sus comentarios, ¿no? Ahorita estoy en esa etapa. Gracias, Guillermo. Efectivamente, o sea, aquí estamos diciendo el entorno. En este caso, el entorno, pues son los expertos que trabajan con ellos. Entonces, eso se vuelve fundamental. También ya más adelante, pues podría, por ejemplo, Daniel contarnos ya del entorno propio del proyecto que él quiere desarrollar, cuando ya empecemos a hablar más ya de su proyecto que pudiera estar desarrollando como parte de su trabajo de tesis. Pero bueno, ya lo veremos cuando empecemos a hacer la construcción de nuestro sistema de recomendación. Ahora me vino a la mente porque justo Guillermo ya había hecho esa labor. Y entonces, aquí, ¿se acuerdan del proyecto que estuvimos revisando, el que estuvo desarrollando Daniel la vez anterior? Y justo lo que sucede con este tipo de experiencias, que en este caso es BioBox, no sé si alguno de ustedes ya lo ha usado. Justamente BioBox es un proyecto que trata de promover el reciclaje a través de máquinas recolectoras. Estas máquinas recolectoras están instaladas en algunos puntos de la ciudad. El punto de esta recolección, pues es que tú puedas llegar, como aquí lo ilustra, puedas poner tus residuos que son reciclables y entonces vas ganando puntos. Lo interesante de esta propuesta es justamente que la gente se comprometa a reciclar los residuos, que desde el hogar entonces empecemos a separarlos y los llevemos justo a espacios que están diseñados para hacer estos procesos de reciclaje. En un curso anterior nos comentaba una chica que estuvo trabajando con nosotros que en su colonia esto ha funcionado tan bien que luego los centros de reciclaje se saturan porque la gente llega con tanto material para reciclar que de pronto estos espacios de reciclaje pues están ya saturados porque la gente llega con costales a hacer estos procesos de reciclaje. Y aquí es donde difiere un poco el problema, o bueno, difiere un poco de a quién está dirigido esto. De pronto esto está pensado en el usuario común, que entonces es en su casa, genera residuos y va y los separa en estos dispositivos. Lo que sucede es que de pronto las personas que se dedican al reciclaje mayor, que a lo mejor se dedican a separarlos en algunos centros de basura, y llegan con costales a intentar ganar puntos acá, pues claramente no está pensado para ese tipo de usuarios,
porque estos espacios son muy pequeños, están un poco pensado como lo vemos aquí en esta gráfica, que tú llegas con tu botecito, lo pones, en lugar de botarlo por allí en cualquier lugar de la ciudad. Y entonces justamente pues también tú descargas tu aplicación, te registras y vas sumando puntos cuando te identificas en estos centros de reciclaje. Entonces aquí un poco el problema que sucede es pues hacia quién iba dirigido y después cómo esto se desarrolla. Aquí en su página pues puedes encontrar las ubicaciones de donde están estos dispositivos. Aquí, por ejemplo, no sé por qué no aparecen las ubicaciones. Porque no he seleccionado primero el estado. Entonces ya aparece, por ejemplo, Alcaldía, Coyoacán, que es donde estamos acá en CEU. Y aquí te dice dónde están todos los centros donde tú puedes llevarlos. Y aquí entonces debería de aparecer el mapa donde aparecen todas las ubicaciones. Y entonces ya ustedes pueden identificar el centro más cercano para la distribución. Y entonces, justamente aquí, pues a lo largo de esta sesión, pues hemos ya visto cómo el diseño centrado en el usuario, pues puede ser una herramienta interesante para la construcción de este tipo de experiencias. Y con todo esto que hemos platicado, ya antes de cerrar esta discusión, pues normalmente estamos acostumbrados a que las conclusiones las hace quien está de este lado conversando con ustedes. Yo lo que quisiera es que las conclusiones pues las hagamos entre todos. ¿De acuerdo a todo esto que hemos conversado acerca de la interacción humano-computadora? ¿Qué concluyen ustedes, no? ¿Qué les ha parecido, qué les ha gustado de todo esto que hemos conversado? ¿Qué más ideas les ha generado a partir de estas sesiones de discusión o de presentación de ideas de la interacción humano-computadora? Antes de centrarnos ya a la interacción humano-computadora y la inteligencia artificial, ¿qué nos pueden decir? ¿Les parece o no adecuado esto de poner al centro de los productos al usuario, dependiendo de los contextos? Ana Lilia, te escuchamos. Yo pienso que es muy importante tomar en consideración al usuario, porque bueno, yo, bueno, pues también he tenido experiencia de alguna manera en hacer estas interfaces y la verdad es que me acuerdo que en algunos instantes las interfaces que yo hacía eran simples porque tenían que meter datos, eran movimientos de dinero, era una casa de bolsa. Entonces me acuerdo que el jefe nos decía, a ver, ya decíamos, ya terminamos nuestra interfaz, ¿no? Y nos íbamos muy contentos. Y decía, pruébenla. Entonces la probábamos y pues de alguna manera quedaba bien, lo hacía bien. Y decía él, ahora suéltensela el sistema con la interfaz, ¿verdad? Les llamábamos a los capturistas, ¿no? Y dicen, dice, porque los capturistas le sacan lumbre al teclado, y van a ver cómo van a fallar todas sus interfaces. Y entonces nosotros no lo creíamos, esa es la verdad, decíamos, no es verdad. No, o sea, por supuesto, los usuarios precisamente eran los capturistas, y como nunca los tomábamos en consideración porque pensábamos que hacíamos muy buenos diseños, pues resulta que sí, bueno, pues siempre había que mejorarlos. Entonces, a mí me queda claro que siempre hay que tomar en consideración al usuario, independientemente del diseño centrado en la empresa, la tecnología, todo lo que quieran, o la institución, porque y yo creo que alguien que ha hecho eso muy, pero muy, muy bien y que tiene un 10 es Vancomer. Vancomer sí que tiene una interfaz muy centrada en el usuario. Pero bueno, esa es mi opinión. Entonces, a mí me gusta mucho porque antes, pues era así como, no existía como tal la clase de
interacción humano-computadora ni nada del diseño de esto, sino todo era intuitivo y pues ahora que ya hay una formalización, pues es maravilloso, ¿no? Desde mi muy particular punto de vista. Y es todo. Gracias, Ana Lilia. ¿Alguien más que quiera comentarnos algo sobre lo que hemos discutido, no solo hoy, sino a lo largo de las distintas semanas, ¿no? Hemos hecho este panorama del recorrido desde qué es la interacción humano-computadora, la diseño de las interfaces, los principios de diseño, es decir, cómo hemos venido formalizando el trabajo de el diseño de la interacción y el diseño de las interfaces, hasta hablar ya ahora de procesos específicos. Entonces, justo, algo más que quieran comentar? Adelante, Daniel. Pues justo como que para que nuestra interfaz sea útil y y principalmente sobresalga, digamos, que dentro de las demás, pues sí debe como de tener un enfoque, ¿no? Ya sea al usuario, o sea, dependiendo digamos que a quien vayamos, digamos que a dar el producto, ¿no? Y pues para eso pues, es importante entender cómo pues interactúa el usuario con la interfaz y para ello pues es necesario más bien seguir un proceso como de entendimiento de cómo funciona pues la interfaz y cómo esto sería fácil de pues no de que haya un manual como tal, sino que naturalmente el usuario sin mayor conocimiento de la interfaz pueda utilizarla sin ningún problema. Efectivamente, Daniel, creo que ese es el punto central, ¿no? Que no podemos estar suponiendo que para eso diseñamos entonces los manuales para que los usuarios puedan usar nuestro sistema, pues ustedes justo como usuarios estarán de acuerdo en que los manuales, pues es lo primero que se pierde. Entonces, pues ahí es donde se vuelve central. ¿Algo más que quisieran agregar, sino para arrancar el siguiente tema? Raúl, sí. Sí, bueno, yo igual estoy de acuerdo, tanto con la doctora Ana Lilia como con mi compañero, que precisamente el diseño de las interfaces realmente es de manera colaborativa, porque tanto tú le tienes que brindar al usuario la experiencia, el expertise que tú ya tienes con el paso del tiempo, como él quizás puedas plasmar las ideas que él tiene en su cabeza de qué es lo que realmente quiere y de manera colaborativa poder transformarlo para que ambas partes se encuentren de manera satisfecha, porque al final del día quien va a terminar utilizando el producto final es el usuario. Y si tú lo haces con la idea de creo que esto es lo mejor desde la perspectiva del programador, el diseñador, y el usuario final no está de acuerdo, quizás sí sea una excelente interfaz, pero dentro de su mente va a tener esa incertidumbre de que no le permitieron plasmar lo que lo que realmente quería hacer. Y bueno, esto lo estoy experimentando un poquito porque estoy ahorita apoyando a un profesor a hacer a rediseñar una página que ya existía. Entonces, aquí empieza un poquito las ideas, ¿no? La perspectiva de la cual yo le empiezo a decir, ¿qué cree? Esto es la tendencia. ¿Por qué? Pues porque anteriormente en los sitios web se utilizaba la moda de tener muchas pestañas y sobre las pestañas empezar a ingresar entre submenús, ¿no? Y yo le empecé a mencionar que eso, ya se veía viejo, que podíamos hacer la interfaz un poquito más fácil, que nada más pudiéramos accesar a las pestañas a lo mucho en 2 pasos y que las interfaces fueran muchísimo más interactivas para que no perdiera, no distrajera a los usuarios, porque a veces tener demasiadas pestañas llega a ser aburrida ante los nuevos usuarios, ¿no? Entonces creo que sí es un trabajo colaborativo para que al final del día todos se encuentren satisfechos.
Gracias, Raúl. No, sí, efectivamente, tiene mucha razón. Ahí seguramente lo que el profesor tenía era un diseño basado en contenidos, donde que lo que le importaba era, esto es todo lo que yo quiero que se vea y se organice de esa manera, pero pues luego resulta difícil para los usuarios encontrar esa información si no entendían cómo quería cómo él estructuraba esos contenidos, o a lo mejor pueden tener intereses específicos en algunos productos, pero sí, entonces ahí es importante tener presente hacia quién está dirigido ese tipo de sistemas o páginas. Guillermo. Bueno, a mí yo me quedo con la parte que vimos. Se me hizo muy interesante donde la idea mental que nos hacemos, dependiendo de nuestras experiencias, pues bueno, nos va ayudando, ¿no? Y aunque iniciemos cualquier proceso ocupando un método desde enfocados en el diseñador, en la tecnología, en la empresa, siempre vamos a tener que tocar al usuario, enfocándonos en el diseño de usuario, porque siempre va a estar ahí, ¿no? Tal vez, digo, se me ocurre un ejemplo. Estas personas que usted menciona que voltean el teléfono, si nosotros partimos desde el diseño y les hacemos una aplicación para ellos, donde pensemos en todo demasiado sintético, todo de una forma en la que actualmente entendemos las cosas, pues bueno, ellos les va a complicar la vida, ¿no? Porque no lo van a entender, porque están acostumbrados o tienen otro tipo de experiencia que aunque nuestro diseño esté muy bien pensado, muy bien diseñado, muy fácil de usar, pero no está pensado, al no pensar en ellos, pues puede caer en ser un diseño no funcional, porque ellos no lo entienden, ¿no? Ellos tal vez sí necesitan más pestañas, no necesitan un menú sintetizado, ¿no? Ellos sí necesitan ver cada una de las partes de la empresa, tal vez, pero pues el enfocarnos en el usuario, eso siempre nos va a ayudar, ¿no? Algo que he visto en mi proyecto, pues es que al no existir una herramienta donde los niños se sientan cómodos para realizar estos torneos de ajedrez, pues bueno, lo que ha pasado es que los niños están saliendo, ¿no? Niños que ya tenían interés en el ajedrez, pues ya lo están dejando de lado, ¿no? Entonces, pues eso es lo que yo quiero evitar y pues por eso también me estoy centrando en los usuarios. Ajá. No, sí, excelente. Excelentes observaciones. Muchas gracias entonces por sus comentarios. Y ahora vamos a dar una primera introducción al tema de, bueno, acá en la plataforma ya les dejé la referencia donde viene la información de diseño centrado en el usuario, que ustedes pueden leer y al final también vienen otras referencias que pueden ustedes retomar. Vamos a empezar a introducir el tema de, pensemos ahora sí en términos de tecnología más específica. Y hablaremos entonces de las interfaces de usuario inteligentes. No necesariamente esto quiere decir que ya no tendríamos que seguir un diseño centrado en el usuario cuando diseñemos interfaces de usuario inteligentes, pero en esta parte sí empezaremos a profundizar un poco más en las estrategias que se usan para diseñar. Hablaremos de los tipos de interfaces y esto nos permitirá ir avanzando un poco hacia el diseño de interfaces específicas. Y entonces, si recordamos lo que se trabajó muy al inicio de estas conversaciones, de cuáles eran los objetivos de las interfaces de usuario, pues hablábamos que el punto central era mejorar esta rapidez para aprender su utilización. Decíamos que no necesitáramos un manual para aprenderlo a usar,
que nos permitiera usarlas de una manera más eficiente, es decir, cuáles son, ya lo decía ahí Raúl hace un momento, tenemos que dar 2 clics para llegar a la información que nos interesa. ¿Cómo entonces empezamos a considerar estos factores de eficiencia? Y hablábamos también de reducir la propensión al error, cómo hacemos para que cuando creamos una interfaz no haga que los usuarios se equivoquen. Esto lo vimos con los principios de diseño, y que agrade al usuario, y esto pues claramente se puede lograr a partir de considerar al usuario qué necesita, cómo le gustaría que se vieran las cosas, que son los comentarios que hace un momento hicieron llegar en las conclusiones. Pero si nosotros entonces pensamos en ir un paso más allá, podríamos hablar de los objetivos de las interfaces inteligentes, y aquí van a tratar de ir entonces de dar un paso extra, y aquí por ejemplo se buscaría mejorar la comunicación entre el usuario y la máquina, permitir la personalización de la interacción y también ofrecer flexibilidad en el uso de la interfaz. Aquí ya nos ponía el ejemplo Guillermo, ¿no? De qué pasa si estos usuarios lo prefieren de esa manera. Pues entonces, ¿cómo le hacemos para que nuestras interfaces, nuestros sistemas permitan que usuarios con distintas preferencias, con distintas experiencias puedan usar el sistema y realizar la tarea para la cual está diseñada? Pues a partir de ofrecer personalización y a partir de ofrecer flexibilidad, y esto será lo que buscaremos a través de las interfaces de usuario inteligentes. Entonces, de esta manera, así, de manera un poco más concreta, las interfaces de usuario inteligentes van a tratar de usar la tecnología para mejorar estos aspectos, la eficiencia, efectividad, naturalidad de la interacción, a través entonces de las interfaces de usuario. Y lo que de manera general podemos estar pensando es que estas interfaces inteligentes van a incorporar estas capacidades que les llamamos inteligentes a través de uno o varios agentes autónomos que van a apoyar o van a tratar de apoyar esta interacción, de manera que con estos apoyos de estos pequeños agentes que están allí implícitos en la interfaz, pues se mejoraría el desempeño o la usabilidad de acuerdo a lo que el diseñador vaya planteando. Y entonces, estas características, estas interfaces deberían incorporar algunos aspectos como percepción, interpretación, aprendizaje, uso del lenguaje natural, razonamiento, planeación y toma de decisiones, que son elementos centrales en la inteligencia artificial para poder construir y agregar estas capacidades inteligentes. Primero hablaremos de las tendencias clásicas del diseño de las interfaces, que son los elementos que se han venido desarrollando a lo largo de los primeros años de diseño de este tipo de interfaces. Una de estas tendencias son justamente la creación de lo que se le denomina sistemas personalizados. Acá entonces este tipo de sistemas tratan de explotar la información del usuario como hábitos, preferencias, métodos de trabajo, para que entonces podamos lograr una mejor comunicación con el usuario. Aquí lo importante entonces es saber cuáles son estos hábitos, cómo son sus preferencias y cómo son sus métodos de trabajo. Entonces, yo le puedo preguntar al usuario de manera explícita cuáles son tus hábitos, pero también es muy importante que yo pueda observar al usuario para aprender estos hábitos, para que pueda aprender sus preferencias de trabajo y la manera en que realiza las cosas, y a partir de esto empezar a mejorar la comunicación. Entonces, no podemos suponer que siempre el usuario me va a dar toda esta información y que la información, como ya lo mencionábamos previamente, va a ser siempre la misma, es decir, puede ser que yo hoy estos meses tenga un hábito o el siguiente semestre que llevo otras materias, mis hábitos se transformen de acuerdo a las asignaturas que estoy impartiendo o las asignaturas que estoy tomando. Esto puede definir una serie de hábitos, entonces no podemos suponer que la información
que me dio el usuario en una primera etapa de la entrevista con el usuario ya es suficiente, sino que nosotros debemos de entender que naturalmente este tipo de cosas van a ir evolucionando, van a ir cambiando a partir de lo que el usuario va conociendo del sistema, de estas imágenes que el usuario se va formando, también del sistema, del contexto y de su tarea. Entonces, todos estos elementos pueden hacer que estos hábitos puedan ir cambiando de acuerdo a lo que nosotros, a la interacción que se vaya generando. Aquí me gustaría, a ver cómo andamos de tiempo. No, mejor me voy rápido en la revisión de los enfoques y en la siguiente sesión volvemos a retomar y vamos, les voy preguntando acerca de algunos de ejemplos de estos sistemas personalizados. Hábitos entonces que los sistemas pueden observar justo son las compras que nosotros hacemos. Las preferencias que los sistemas pueden observar es la manera en que nosotros usamos nuestras interfaces, las páginas que más usamos y entonces cómo los navegadores me sugieren como primeras opciones cuando yo abro una pestaña estas primeras interfaces o estas primeras páginas o páginas más recurrentes. Métodos de trabajo pueden ser justo las herramientas que yo uso con más frecuencia en mi aplicación o en el celular, las aplicaciones que yo uso de manera más frecuente para realizar las cosas. También algo que se puede observar de esto es que este proceso no puede ser, pudiera no ser totalmente automatizado. Es decir, que toda esta información se va almacenando, se lleva a los usuarios, a los diseñadores las analizan y generan mejoras para esta aplicación, aunque en este caso, pues, ya no son sistemas personalizados porque vino de un proceso desarrollado por los diseñadores de la aplicación. Otro de los enfoques de las tendencias que se desarrollan son los enfoques basados en los problemas de exceso de la información y por tanto la necesidad de filtrado de dicha información. Aquí lo que se busca entonces es apoyar con el filtrado o la búsqueda de información en grandes bases de información o sistemas de información muy complejas. Inclusive, pues, nosotros lo vemos ya como estas tendencias pues se usan ya en esquemas más comunes como pueden ser la búsqueda de los navegadores, como pueden ser también los buscadores de archivos en mi computadora, los buscadores de archivos en la nube del Drive o alguna otra nube de ese tipo, donde nos permitan reducir la información que nosotros estamos obteniendo o sugerir información de interés para el usuario. Aquí, por ejemplo, los ejemplos más clásicos son precisamente las búsquedas que va sugiriendo Google. Por ejemplo, yo empiezo a escribir en el navegador alguna palabra en el buscador y antes de que yo termine la palabra, ya me aparecen allí algunas sugerencias de Google a partir de las búsquedas más recurrentes. También en mi teléfono, cuando yo empiezo a buscar a una persona o en los contactos de un sistema de correo electrónico, empiezo yo a escribir los datos de alguno de mis contactos y automáticamente me empieza a sugerir aquellos correos, aquellas personas en el teléfono que puedan coincidir con la información que está allí apareciendo. Entonces, hay un exceso de información, hay un exceso de contactos y entonces me ayuda a filtrar la información que nosotros vamos recibiendo para obtener aquella que pueda ser de mayor interés. Surgen los retos de cómo determinar qué es interés para el usuario, lo hablaremos ya más adelante cuando hablemos de técnicas específicas de filtrado colaborativo. Otro de las tendencias es justamente ayudar en el uso de sistemas que son muy complejos o funciones nuevas y complejas que se van agregando a los sistemas. Lo natural que nosotros observamos en este tipo de tendencias, ahora lo vemos en todas las aplicaciones web o aplicaciones en los dispositivos móviles,
Cuando se agrega una nueva funcionalidad, lo que las aplicaciones hacen es agregar un texto que queda encima la primera vez que abro la aplicación y me dice, puedes puedes usar esta nueva funcionalidad, que puede ser agregar un nuevo contacto, te dice, tus contactos están ahora aquí. Este tipo de herramientas son ya cada vez más usadas y para nosotros pudieran ser muy cotidianas, pero actualmente entonces ya, como lo estamos diciendo, es una tendencia clara de ayudar a los sistemas a entender estas nuevas funcionalidades, porque los sistemas pues crecen mucho, van agregando nuevas funciones y entonces el usuario ya sabía hacer algo, pues ahora hay que decirle cómo se hace con esta nueva actualización que desde el punto de vista de los diseñadores mejorará algunas cosas. Entonces hay que ayudarle al usuario a decirle cómo tiene que cambiar su modelo mental de cómo se hacen ahora las cosas. Pero cosas que todavía están en áreas de experimentación están asociadas a detectar y corregir errores en el uso de la aplicación. Esto entonces se vuelve útil, sí, porque ya lo decía Raúl, ¿no? Nosotros quisiéramos que en 2 clics llegara la información y a lo mejor el modelo mental del usuario le dice que tiene que seguir un camino distinto, pero hay otra ruta más corta para resolver la tarea que a él le interesa. Bueno, cuando eso sucede, pues lo que esperaríamos es que el sistema pudiera detectar esos problemas y decirle, no, la ruta para lo que tú quieres hacer es por acá. Pero eso puede ser complicado. Recordarán algunos de ustedes que cuando salen algunos de estos agentes que te sugieren cosas y si esa sugerencia no te gusta, lo que va a terminar sucediendo es que terminas apagando el sistema de recomendaciones, porque de pronto dices estas sugerencias que me está haciendo son totalmente inútiles. Entonces, cuando nosotros intentamos corregir estas concepciones equivocadas, si nos equivocamos en detectar esta concepción equivocada, ya se murió. Y el usuario va a dejar de tener confianza en nuestros sistemas de detección y pues ya no nos haría caso. Otro tipo de tendencias que también están teniendo un impacto interesante son las explicaciones de conceptos, de cómo entonces yo le digo al usuario que le estoy sugiriendo algo porque yo sé que el usuario está entendiendo o quiere hacer este tipo de cosas. Y esto de las explicaciones entonces permite simplificar conceptos, permite simplificar una comprensión del sistema que puede de pronto parecer a los usuarios externos muy complejo, pero lo que pasa es que el concepto que está detrás es lo que normalmente el usuario no está entendiendo. Entonces, estas explicaciones tratan de ayudar a que el usuario entienda por qué tiene que hacerlo de esa forma. Es decir, ya un ejemplo que ahora comentábamos y lo retomaba Guillermo es qué pasa con los dispositivos cuando la gente se lo acerca. Si yo quisiera que ese error, esa concepción equivocada de que así se tienen que hacer las llamadas cambie, pues le tendría que tratar de explicar el concepto de cómo el micrófono que tiene estos dispositivos es distinto a los micrófonos unidireccionales que venían en estos teléfonos y entonces puede captar más elementos. Pero bueno, pues eso no es una tarea fácil, explicar esto para la gente que ya quiere hacer las cosas, que lo que quiere hacer es una llamada y que de pronto yo le quiero explicar que el dispositivo tiene todas estas bondades, pues es complicado que el usuario diga, sí, luego lo reviso y ese luego lo reviso nunca llega y la concepción equivocada sigue ahí. Y también otro de los enfoques más usados, decíamos, son completar tareas. Aquí entonces el punto central es identificar y entender las actividades del usuario para poder entonces ayudarle a completar ciertas tareas y reducir su carga de trabajo. Y esto también de pronto pareciera que es muy peligroso, identificar qué él está intentando hacer,
Insistimos, si de pronto yo me equivoco en esta identificación, los sistemas dejan de tener confianza en lo que está detrás y entonces, pues allí empezamos a tener problemas. Y aquí se empiezan a mezclar las tendencias, esta parte de completar tareas del usuario con el filtrado de información, pueden hacer una mezcla muy interesante. Y esto entonces lo podemos observar de manera muy clara en los frameworks de programación. No un entorno de programación de texto plano, pero sí en los frameworks más avanzados, por ejemplo, Unity, por ejemplo, NetBeans o estos entornos más elaborados, lo que permiten es entender cuál es lo que tú estás haciendo. Si quieres hacer una función, si quieres construir, declarar variables, y entonces a partir de identificar el código que tú quieres insertar, entonces ellos te sugieren el código, entienden cuál es lo que tú estás haciendo y te completan el código que estás tratando de insertar. O también, por ejemplo, te reducen la carga de trabajo identificando que quieres declarar una variable y entonces si es un lenguaje orientado a objetos, pues entonces dice, si declaras una variable, lo natural es que declares funciones para acceder a esa variable y entonces genera una función de acceso para cambiar el valor de esa variable. El set y el get los hace de manera automática. Entonces, allí es donde se vuelven interesantes estas cualidades inteligentes que se van agregando a estos entornos ya más sofisticados. No sé si a alguno de ustedes le ha tocado, pero por supuesto, todo esto viene con un costo. El costo de todos estos enfoques es el costo de cómputo. Y entonces seguramente alguien de ustedes diría, pues es que yo no uso frameworks tan sofisticados porque son muy pesados, porque cuando yo quiero escribir de pronto se alenta mi computadora, se alenta porque detrás están corriendo estos procesos que hemos estado mencionando que buscan darle esta capacidad inteligente a los sistemas y entonces claramente tienen que consumir procesos de tiempo de procesamiento y eso le pega al desempeño de la computadora y eso hace que de pronto los usuarios digamos, ya no responde mi computadora. ¿Por qué? Porque está tratando de identificar cosas acerca de lo que estás haciendo. Entonces, todo esto pues puede empezar a consumir. Si de pronto nosotros tuviéramos planes de datos muy cortos, cuando nosotros empezamos a utilizar estos sistemas de búsqueda y por detrás están corriendo otros procesos de búsqueda que yo ni le pedí, pues de pronto no nos damos cuenta, pero nuestros datos se están yendo más rápido. Por eso, muchos dispositivos móviles tienen la capacidad de poder adaptar el consumo de información de datos de acuerdo a la red en la que estás conectado. Si estás conectado en una red Wi-Fi, pues entonces habilita más procesos que corren en segundo plano, mientras que estás utilizando un enfoque de datos puede disminuir ese consumo. Y si tú todavía le fijas que quieres ahorrar más datos, pues estos procesos que están corriendo por detrás son menores porque, insisto, pues todas estas tendencias tienen un costo asociado a los procesos que están corriendo detrás para que estas cosas puedan ocurrir de manera más fluida para el usuario. Y justo alcanzamos a terminar para que Daniel pueda irse a su clase. Entonces, estas son las tendencias generales con las que estaremos discutiendo. Ah, no es cierto, me faltó uno, perdón. Me faltó uno, antes de que te vayas, Daniel. Entonces, otra de las tendencias son las interfaces multimodales, por supuesto, no las podía yo olvidar. Aquí se busca tratar de mejorar la interacción humano-computadora mediante nuevos mecanismos de interacción, como puede ser el reconocimiento de la voz, que ya lo mencionábamos hace un momento, como estos estos asistentes basados en voz, pues se vuelven muy importantes para facilitar el uso y la interacción con entornos más complejos. La lectura, por ejemplo, también la identificación de gestos, lectura de labios, entre otros muchos que siguen en un estado todavía más
de investigación, pero podemos ver cómo esta investigación se puede volver una realidad, como lo que se observa en los asistentes basados en voz, que actualmente son ya una realidad, que funcionan muy bien, que nosotros podemos comprar estos dispositivos y ponerlos en nuestra casa y poder interactuar con los distintos medios que se conectan a él. Yo, por ejemplo, recientemente acabo de conectarle luces Bluetooth que se conectan al dispositivo, y esto está perfecto porque no solo me sirve para poder interactuar y poder encender luces por el reconocimiento de voz a través de Alexa, sino que también pudiera llegar a generar un ahorro de energía, porque yo de una manera más fácil puedo apagar ciertas luces que en mi instalación no están separadas, pero con el reconocimiento de voz, pues le puedo decir que apague ciertas zonas, y de esta manera también hacer un ahorro de energía y tener una interacción más natural. Pero también se vuelve muy interesante estarle gritando a Alexa, Alexa, apaga las luces de la sala, ¿no? Entonces es también una experiencia interesante hacerlo. Ahora sí, concluimos. Lo que estaremos platicando justo son de algunos ejemplos donde estaremos revisando con más detalle estas tecnologías que hemos estado revisando. Y pues, Daniel, si necesitas desconectarte, pues adelante. Yo me quedo acá unos segundos para responder algunas dudas con los chicos que se quedan de la UAN. Entonces, pues hay espacio todavía para algunas dudas. Si quieren conversarlas, pues adelante, los escucho. Adelante, Ana Lilia, te escuchamos. Yo hay algo que odio de Netflix, creo que ya se los había dicho, y es que hace las recomendaciones después de que acabo de ver una película y no me deja terminar de ver los créditos ni la música, que luego hay veces que la música al final es bonita, digo, y entonces hago eso que tú dices, como la odio tanto que me haga eso, la pago inmediatamente. Le digo, no, tú no me tienes por qué decir a mí qué es lo que. Y además te dice, va a comenzar en 2 segundos y ya te lo empieza a contar. Y de repente, si no me paro rápido, pues ya empezó la otra película. Yo, bueno, ¿qué piensa, no? Entonces, eso es lo que hago. Entonces, esa es de las peores interfaces de recomendación que a mí me ha tocado, que yo digo, pues espérate, deja que termine la película y después me puedes decir, te propongo estas, y ya yo veré si me quedo a ver otra película o si me engancha alguna otra, pero no que me la empiece. Y esta se te va a reproducir en 3 segundos. O sea, es lo que a ella se le da la gana, ¿no? Es parte de... Voy a prenderla acá. Sí, ahí justo lo que sucede es que tú eres un usuario poco común que sí le gusta escuchar esa parte, y probablemente el grueso de los usuarios llega a esta parte de los créditos y así de, ya vamos a otra cosa. Entonces, ahí lo que se ha observado, o lo que observaban muchas veces, es que si veían como el grueso de las partes de las películas que se observaba, y pues todos esos minutos extra realmente la gente no los ve. Por eso es que algunas otras compañías justo de cinematográficas lo que optaron fue por poner algo al final. Y eso entonces sucede, las personas que son fanáticas de ese tipo de géneros, por ejemplo, de películas basadas en cómics, pues se quedan hasta el final porque no saben si al final va a haber un adelanto de algo o va a haber por ahí una aparición extra, porque esas películas pues cambiaron esa experiencia justamente y trataron de brindarle algo más para que la gente se quede al final y lea y escuche la música y lea los créditos y sepa que hubo chorrocientos mil de personas ahí trabajando y que todas tuvieron una labor importante que antes precisamente las personas pues no le daban mucha importancia a eso que sucedía. Llegaba a los créditos y vámonos, todo el mundo agarraba sus cosas. A mí me gusta ver dónde fue filmada, por ejemplo, las locaciones y la música. Por ejemplo, hace poco
Reví, volví a ver todas las de Lethal Weapon, con Mel Gibson. Entonces, como las tengo en CD, las volví a ver todas. Y en una, no me acuerdo cuál, creo que es la tercera, ¿sí? Aparece una canción que nunca había oído de George Harrison. Entonces yo dije, ay, esa canción me encantó. Entonces la pongo en Shazam y nada, que es de George Harrison. Entonces, esa parte a mí sí me gusta, porque luego ponen canciones muy, muy lindas, música linda. Pero bueno. No, inclusive también sucede que invitan a músicos famosos y hay como todo un gasto importante en música que la gente ni se entera, ¿no? Porque tú ves muchas veces que tales artistas aparecieron en tal película y tú dices, ¿y dónde? Yo nunca lo vi, porque no te quedaste a los créditos, ¿no? Pues justamente al final es donde se presentaba esa melodía y pues eso pasa. Pero sí, eso es, pero ahí justamente decía yo, pues eres un caso distinto y según yo, sí tienes antes sí tenías la posibilidad de darle clic a tu película, quitaba las recomendaciones y continuabas viendo los créditos. Pero no sé si eso sea como solo de interfaces, por ejemplo, de computadora, y si lo ves directo en el cliente de la televisión, no te deja hacer eso, tal vez. Pero no lo sé. Yo creo, sí, así es. Bueno, Pero pues bueno, esta es. entonces, bueno, pues estaremos hablando de ejemplos concretos de todo esto que introdujimos en esta sesión a partir de las siguientes sesiones.